Bendiciones para todos. Estamos comenzando un adiestramiento más y de verdad es de sumo gozo el poder estar en este tiempo que Dios ha marcado, edificando, corrigiendo, ubicando, perfeccionando. Es necesario y es vital para cada uno de nosotros como parte de esa iglesia maravillosa, la iglesia de Jesucristo. De verdad me alegra muchísimo el verles a ustedes cada vez que sintonizan el adiestramiento y están allí saludándome. De verdad es motivo de gozo y agradezco cada uno de sus saludos y espero que puedan cada uno de ustedes también perseverar en aquello que el Señor nos ha encomendado. Como ustedes recordarán, estamos en la etapa de cobertura apostólica y justamente hoy terminamos con esta etapa. Hoy vamos a estar viendo el último capítulo del libro, es el capítulo número 6, que nos habla de la condición de la iglesia actual. Cuando hablamos de la condición de la iglesia actual no es algo halagador, porque no nos sentimos estimulados, porque la condición naturalmente no es buena. Vamos a encontrar que la iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la iglesia que en donde encontramos a la iglesia de los Hechos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso y bueno, cuántas otras más. La iglesia actual no difiere mucho de esas iglesias y esto es exactamente lo que vamos a estar viendo hoy. Y lo vamos a ver para que meditemos. No solamente, no se trata de una enseñanza en donde haya regresión, ¿verdad? El llevarlos a todos a un punto regresivo o a un estado regresivo, sino se trata de que nos veamos nosotros en esta palabra y que podamos ser examinados y a la vez también corregidos. Una de los faltantes de la iglesia en la actualidad es la madurez, la falta de madurez. Y vemos cómo trágicamente los ministerios han perdido realmente esta visión que el Señor ha entregado, que tiene que ver naturalmente con que alcancemos también la madurez. Y pareciera que la madurez se ha relegado a un segundo plano, en donde lo más importante es buscar cualquier otro tipo de objetivo y bueno, la madurez pareciera que no es tan importante y llama mucho la atención cómo es de que podemos terminar entreteniendo a los discípulos. Podemos sustituir algo que es de Dios por algo que naturalmente no es de Dios y tenemos que revisar inmediatamente lo que estamos haciendo a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo, cuando va a la iglesia de Corinto, es una de las cosas que le habla muy claro, no rodea, y esto es muy importante porque dice de manera que yo, hermanos, en 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo veo claramente que pudo no solo ver, sino entender el estado de la iglesia. Un estado que no era el correcto, un estado que no era el que el Señor le agradaba, y por eso dice, no pude hablaros como a espirituales. Cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto, él esperaba encontrar una iglesia espiritual, una iglesia donde pudiera él enseñar de espiritual a espirituales. Sin embargo, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños tuvo que el apóstol Pablo rebajar todo lo que llevaba y tiene que darles leche nuevamente. Lo hemos escuchado, hemos sido enseñados acerca de esto, pero ¿por qué el Señor vuelve a hablarnos acerca de la madurez? Sencillamente porque no hemos alcanzado la madurez requerida. Quiero explicar un poquito más esto. Recordemos que cada etapa
en la vida requiere de un grado de madurez. Por ejemplo, el niño tiene un desarrollo, pero el niño en ese desarrollo va madurando. El joven, el adolescente tiene un desarrollo y en ese desarrollo va madurando. Igual el adulto. Ahora, lo delicado es cuando este desarrollo no se alcanza en cada etapa de la vida. Por eso es que vemos nosotros adultos actuando como niños. Quiere decir que aunque su edad cronológica diga que ya es un hombre, sin embargo, sus actitudes reflejan que todavía está comportándose como niño o como niña. Entonces, esto habla mucho a nuestra vida. No podemos solamente pasar poniendo un cheque y decir ya madurez, ya eso ya lo pasamos, ya el Señor ya habló bastante acerca de esto, ahora vamos a otro punto. No, es que realmente la inmadurez sigue siendo parte de la iglesia en la actualidad y definitivamente no podemos nosotros cambiar el propósito de Dios. Si Dios ha hablado, si Dios está hablando aún de madurez, es porque no hemos alcanzado la madurez requerida para la etapa donde nosotros estamos. Hoy tú y yo estamos en una etapa y vamos pasando de etapa en etapa, de gloria en gloria. Ahora, estamos alcanzando la madurez en cada etapa en la que estamos nosotros siendo instruidos, enseñados, corregidos, ubicados. ¿Estamos alcanzando nosotros realmente esa madurez o nos estamos quedando faltos de la madurez? Recordemos que los ministerios hemos sido llamados a perfeccionar a los santos y nunca a entretenerlos. Por eso es importante que no solo que enseñemos bien los ministerios, sino que aprendamos nosotros a evaluar y enseñarle a la iglesia que también tienen que aprender a evaluarse a sí mismos. Recordemos en la enseñanza anterior hablaba acerca de esto. El probarse, el examinarse a sí mismos es muy importante y no solamente es muy importante, es muy necesario. Entonces nosotros no podemos dejar de perfeccionar. Si nosotros como ministerios, si hay un ministerio que deja de perfeccionar, va a terminar entreteniendo a la iglesia y el Señor no llamó a ningún ministerio a entretener a los santos, sino nos llamó para perfeccionarles. La iglesia de Corinto definitivamente es una iglesia linda en relación a sus experiencias espirituales, esas experiencias extraordinarias que ellos tenían, los dones que ellos tenían. Imagínense, no les hacía falta ningún don, ahí estaban los ministerios. ¿Qué pastor no desea una iglesia como la iglesia de Corinto en relación a todo lo que llegó a tener? Cualquier pastor anhelaría tener una iglesia así. Sin embargo, el problema mayor de la iglesia es que perdieron el orden, perdieron la decencia. Por eso es que el apóstol Pablo les habla del orden y la decencia, porque estaban desordenados y ahí se encontraba cualquier interés personal. Lo que ellos estaban haciendo con los dones es usándolos para su propia conveniencia. Y eso es muy peligroso. Pero, ¿quién estaba al frente de la iglesia de Corinto? ¿Qué pasaba con este ministerio o los ministerios? Porque el apóstol Pablo habla de dones y también habla de ministerios en la iglesia de Corinto. Dice, para ordenar esto, cuando está hablando de los dones, dice, hablan todos lenguas, son todos apóstoles. Entonces en esa parte él dice, porque Dios primero puso a los primeros apóstoles, luego los profetas, y menciona a los maestros. ¿Por qué menciona estos tres ministerios en la iglesia de Corinto? Porque estos los tenía la iglesia de Corinto. Sin embargo, vemos que la iglesia estaba desordenada. ¿Por qué estaba desordenada la iglesia? Porque los ministerios no estaban cumpliendo su función. Ese es un punto muy importante. Todo ministerio que no cumpla su función
Y la función del ministerio, una vez más, no es solamente predicar. La función del ministerio no solamente es decir, yo sí estoy conectándome a Reforma, yo tengo todo el material, cada vez que voy al Congreso, compro los manuales, los libros también. Eso es necesario, pero la función primordial de un ministerio es perfeccionar. Si un ministerio se dedica a predicar, a orar, a ministrar, que nada de eso es malo, todo eso es bueno, pero no perfecciona, ha dejado de cumplir el propósito por el cual fue llamado por el Señor. Esto es lo que va a traer orden y esto es lo que va a traer decencia a la iglesia, que cada uno de los ministerios estemos bien ubicados y estando bien ubicados podamos enseñar, podamos ordenar, podamos también corregir, pero conforme al diseño que Dios ha dado. No es conforme a los deseos, a los criterios o pensamientos de ningún ministerio, mucho menos de gente que esté muy cerca del ministerio o del pastor. En este caso nosotros encontramos que la iglesia de Corinto definitivamente tenían mucha bendición, pero la estaban desperdiciando, no lo estaban aprovechando correctamente, al estilo del hijo menor o pródigo como se conocía antes. Definitivamente el Señor le ha entregado los recursos a la iglesia y la iglesia lo que está haciendo es desperdiciarlos. ¿Por qué? Por su falta de madurez. El apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Corinto que sean niños en el modo de pensar, en el sentido de que no haya malicia. Quiero corregir esa parte y decirla correctamente, porque esa es mi función, y mi función es enseñar bien y nunca confundir a la iglesia. Quiero decirlo conforme a las Escrituras. Dice Pablo: hermanos, no seáis, y aquí viene la corrección, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Dice, pero maduros en el modo de pensar. Notemos eso que está enseñando el apóstol Pablo. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Hoy la iglesia está en una condición totalmente distinta. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. Eso les dice el apóstol Pablo, le dice a Corinto. Hoy, ¿qué pasa? Igual, la iglesia en la actualidad, tenemos a muchos discípulos siendo niños en el modo de pensar. Dice, si no sed niños en la malicia. Ah, no, ahí tenemos maduros en la malicia, expertos en la malicia. Todo lo opuesto a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, pero maduros en el modo de pensar. Eso es lo que está necesitando la iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos juntamente. Gente madura en su modo de pensar. ¿Cómo sabemos que es un maduro en su forma de pensar? Aun cuando es un joven, aun cuando es alguien que no ha llegado a la adultez. Bueno, sus decisiones, sus actitudes, sus reacciones, eso nos habla de su madurez, si está siendo maduro en el modo de pensar. Esto es muy importante para nosotros, para que podamos verdaderamente entenderlo y podamos vivirlo exactamente como el Señor quiere. La iglesia de Corinto se encontraba falta de madurez, se encontraba inmadura. Esa es la condición de la iglesia también en la actualidad. Sigue siendo inmadura. Ahora, si nos quedamos con esa parte, entonces sucedería lo de aquellos discípulos que cuando se enseña o se predica salen cabizbajos, salen tristes, diciendo, sí, yo soy un inmaduro, no entiendo, sigo siendo inmaduro, y esa condición no ayuda. El que ustedes y yo meditemos en esta parte importante es para que corrijamos cualquier inmadurez en nuestra vida, pero la corrijamos
desarrollando madurez. Esta es la parte más importante. Luego, un faltante más de la iglesia en la actualidad es la incapacidad. La incapacidad de la iglesia de Corinto. Dios les había dado mucha bendición. Dios fue fiel en bendecir a la iglesia de Corinto. Les dio todo lo que ellos necesitaban. Ya dice la palabra, o les dice el apóstol Pablo, no tenéis necesidad de nada. Habían sido enriquecidos. Sin embargo, vemos nosotros ahí una vez más en 1 Corintios capítulo 3, vemos en el verso 2 que el apóstol Pablo les dice: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, veamos esa parte. Porque aún no erais, ni sois todavía. Quiere decir que el apóstol Pablo conoció a la iglesia de Corinto en su incapacidad, cuando ellos no eran capaces, y el apóstol Pablo les dio leche, porque ellos no eran capaces. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo regresa, vuelve a la iglesia, los encuentra en la misma condición. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais, tiempo pasado, capaces. ¿Se acuerdan que no eran capaces cuando les di a beber leche y no vianda? Muy bien, pero dice, ni sois capaces todavía. Tiempo pasado no eran, tiempo presente tampoco son capaces todavía. Eso se traduce en una pérdida de tiempo. La iglesia, teniendo todos los recursos, los estaba desperdiciando, no estaban aprovechando lo que Dios les había dado. Imagínese usted la condición pasada, incapacidad, la condición presente, incapacidad. Entonces, para poder aplicarlo correctamente a nuestra vida, tú como ministerio y como discípulo, recordemos que enfatizo y repito casi siempre que menciono ministerio y discípulo esto. Los ministerios no dejamos de ser discípulos, pero en cuestión de función hago o hacemos esta separación. Pero si cualquiera de los ministerios, nosotros como ministerios primeramente, no vemos ese desarrollo en nuestra vida, no podemos seguir siendo incapaces. Tenemos que ser gente capaz. Recordemos algo muy importante. Allá en Mateo capítulo 25, cuando el Señor da los talentos, recuerden que le dio a cada uno según su capacidad. Entonces, hoy, un ministerio puede anhelar mucho, un ministerio puede estar pidiendo mucho, y el Señor dice, mira, te estoy dando según tu capacidad. Un ministerio puede sentirse capaz de poder administrar y poder ministrar a 1000 gentes, 1000 discípulos. Recuerdo hace ya muchos años, un día fuimos con el apóstol a una congregación. Esa congregación obviamente no es de Misión Cristiana del Calvario, hace ya varios años. Eso fue ya en el extranjero, pero me llamó mucho la atención cuando entramos con el apóstol. Era un templo que decía en el frente: nuestra visión es alcanzar 1,000,000 de almas para Cristo. Eso decía al frente, 1,000,000 de almas para Cristo. Y eran como 15. Y pasaron los años. Seguían siendo de 15 a 25, así estaban. Y ese letrero nunca lo quitaban y decían siempre 1,000,000 de almas para Cristo. La realidad, nunca lo alcanzaron. Es más, creo que esa iglesia desapareció. 20, 25, 30 personas
Ahora, la pregunta es, para todos y cada uno de nosotros, ¿estamos desarrollando capacidad? Capacidad en todas las áreas. Dios nos quiere como gente capaz, ministerios capaces, discípulos capaces. Otra vez capaces en todas las áreas, no solo en una o en algunas. Por eso nuestro apóstol pone un ejemplo, y este ejemplo tiene que ver con una niña de 3 años, y dice que si le pidiéramos a una niña de 3 años que tuviera o que tuviese un bebé, fácilmente responderíamos que no es posible. Ahora él explica esta parte, que no es posible no por falta de potencial, sino por falta de desarrollo. Sus órganos no se han desarrollado, no tiene la capacidad de poder engendrar. Aunque es mujer, tiene los órganos femeninos, pero no están desarrollados todavía. Entonces, en este caso, la condición de la iglesia es la misma. Quiere hacer las cosas, pero es incapaz de hacerlo, de lograrlo, de alcanzarlo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que vernos como Dios quiere que nos veamos, corrigiendo toda incapacidad y alcanzando la capacidad que Dios ya dijo que tú y yo debemos de tener en el establecimiento del reino, dentro de su plan y su propósito. Gente capaz de alcanzar todo aquello que Dios ha dicho para Misión Cristiana del Calvario, porque debemos de decirlo de esta manera. Estamos siendo enseñados, edificados, perfeccionados dentro de Misión Cristiana del Calvario, y una vez más, no que esto no vaya un día a salir de Misión Cristiana del Calvario para otros, pero somos nosotros los responsables, primeramente porque a nosotros está viniendo esta revelación y está viniendo este ordenamiento y esta corrección también de Dios. Un faltante más, y es el tercero y último, es la inexperiencia. No que solo estos faltantes encontramos en la iglesia en la actualidad, pero esto es exactamente lo que el apóstol o nuestro apóstol ha escrito y ha explicado. La condición de la iglesia actual tiene que ver con falta de madurez, tiene que ver con falta de capacidad, o sea, incapacidad, y con falta de experiencia, o sea, es inexperta. El escritor de la epístola a los Hebreos los define como inexpertos. Por eso es que en Hebreos capítulo 5 y verso 13 dice de la siguiente manera. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, dice también, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, todo aquel que participa de leche o de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La iglesia en la actualidad definitivamente no ha alcanzado la experiencia, la destreza que el Señor quiere en aquello que Él está mostrando. Aquí nuestro apóstol expone un ejemplo que él lo ha dicho en varias ocasiones acerca de alguien que murió ahogado habiéndose graduado de entrenador de natación, y que por supuesto que había lo que había sucedido desde que había estudiado por correspondencia. Pero la aplicación es que la iglesia en la actualidad pues está exactamente igual. La iglesia en la actualidad está ahogándose con muchas cosas porque sigue siendo inexperta en las escrituras, inexperta en todo aquello que el Señor está hablando continuamente. Él viene por una novia, una iglesia
santa y sin mancha, pero no viene por una iglesia o por una novia inexperta. Viene por una que sea naturalmente experta. Me llama la atención porque en una ocasión, cuando David está juntando todos los materiales para construir el templo que le va a corresponder a su hijo Salomón hacerlo, me llama la atención cuando David llama a su hijo Salomón y le empieza a explicar todos los materiales que ha comprado, que ya los tiene ahí reservados para la construcción del templo. Sin embargo, viene David y le dice a Salomón: tú tienes contigo carpinteros, tienes, y empieza a decirle toda la gente con la que cuenta Salomón, pero dentro de ellos le dice: tienes expertos en toda obra. Me llamó mucho la atención cuando leí esa palabra, porque en Primera de Crónicas 22:15, por si quieren solo anotarlo ahí, porque realmente esta gente que menciona David, que eran expertos en toda obra, y no es que nacieron expertos en toda obra, es que se hicieron expertos. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. La iglesia por eso sigue en un estado de inexperiencia. El Señor, cada vez que ve a la iglesia, inmadura, incapaz, inexperta. Ahora, ustedes y yo, que estamos siendo enseñados, estamos siendo discipulados y adiestrados, tenemos que meditar cómo estamos en relación a la madurez, en relación a nuestra capacidad delante de Dios, capacidad para poder no solo enseñar el plan y el propósito de Dios, el diseño, sino la capacidad para aplicarlo. Es fácil. Porque puedo tener mucha capacidad para enseñar, pero para aplicarlo me siento incapaz. Imagínense a esas alturas que alguien venga y diga: mire, profeta o apóstol o pastor, ¿cómo hago para aplicar los estatutos? Dígame, ¿cómo hago para aplicar los mandatos? Alguien que habla así es porque se siente incapaz. Y la voluntad de Dios es que corrijas esa incapacidad. No se trata de declarar: yo soy capaz, en el nombre de Jesús yo declaro que soy capaz y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no solamente debe ser una confesión, la capacidad nos lleva a hacer, a realizar lo que el Señor nos está mandando. Y en cuanto a la experiencia, Dios te quiere a ti y a mí, nos quiere como expertos, expertos en todo lo que tiene que ver con su reino. Gente experta no solamente otra vez para enseñar, gente experta para aplicar. Aplicamos y aplicamos correctamente porque somos expertos. Y por eso es importante la cobertura apostólica, porque la cobertura apostólica protege, instruye, educa y lleva a cada discípulo a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso es tan necesaria la cobertura apostólica. Esta parte final quiero leerla para hacerlo correctamente como lo ha escrito aquí nuestro apóstol. Él dice: doy gracias al Señor por esta revelación que nos encausa en el orden bíblico y en la voluntad del Padre para su iglesia. Como apóstol general y cobertura apostólica de Misión Cristiana del Calvario, exhorto a la iglesia de Cristo a obedecer y aplicar todo lo que el Señor nos ha revelado para llegar a ser la iglesia gloriosa que está dentro de su plan. Misión Cristiana del Calvario tiene el privilegio de parte de Dios de contar con la cobertura apostólica puesta por Dios, quien es el apóstol Abraham Castillo, quien recibe la revelación directa de parte del Señor para dirigir a la misión, entendiendo como
cómo se desarrolló la cobertura apostólica en el Nuevo Testamento, sabemos que no nos dan sugerencias, sino mandatos y directrices para que se obedezcan. Hacer daño al cuerpo de Cristo, herirlo, es herirlo a nosotros mismos y a Jesucristo, la cabeza. Hemos terminado esta etapa que tiene que ver con cobertura apostólica. Haremos bien en revisar nosotros cómo estamos en relación a la cobertura. Estoy siendo cubierto, estoy permitiendo ser cubierto correctamente. ¿Me estoy sometiendo a la autoridad o solo elogio, solo aplaudo muchas cosas de mi autoridad, pero la verdad es que no hay reconocimiento cuando no sigo las directrices, cuando no obedezco lo que mi cobertura está diciendo de parte de Dios, a dónde me está llevando? Por eso es necesario que esta etapa sea comprendida correctamente y que también nosotros podamos entonces evaluarnos de la manera en que el Señor nos ha estado hablando. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por este momento tan importante. Gracias por hablarnos, gracias por llevarnos, Señor, en esta etapa, una vez más, Señor, conforme a tu guianza, conforme a tu amor y con autoridad, ubicando y corrigiendo todo aquello que es un faltante para la iglesia en la actualidad. Señor amado, que nosotros nos encontremos verdaderamente no solo recibiendo la revelación, sino aplicando correctamente para que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros y así se cumpla tu propósito, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta etapa de cobertura apostólica. Les espero para el próximo adiestramiento, en donde estaremos iniciando una etapa diferente. No olviden, por favor, el día lunes, sintonizar Reforma. Ahí está el Señor hablándonos a través de nuestro apóstol. El día viernes también con el profeta Ronnie Pineda. Es una bendición que sigamos siendo edificados, perfeccionados por los ministerios que el Señor ha estado usando en Misión Cristiana del Calvario. Por favor, no dejen de preguntar. Si tienen preguntas o comentarios, tienen ya los correos que han sido dados a conocer, la dirección de correo electrónico, y por acá pues con todo gusto respondo también a sus saludos. Bendiciones para todos, hasta la próxima y un abrazo.